inicio del libro de los Hechos, pero antes de que pasemos a nuestro pasaje, solo me gustaría hacer una observación en Juan 4. Por favor, abra su Biblia conmigo, por favor, en Juan capítulo 4. Allí va a estar la palabra en este primer versículo. Note muy bien, usted conoce la historia de Juan 4, ¿cierto? ¿Se acuerda que en Juan capítulo 4 nos dice la palabra en el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria, hablando del ministerio terrenal de Jesús y de cómo Él, en sus primeros orígenes del Evangelio, Él fue a predicar a la región de los samaritanos. Recuerde también que dice el mismo pasaje allí, versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una distinción racial, un problema cultural entre los judíos, los que le llamaban ellos los puros, y los samaritanos, que venían de la misma raíz, pero eran impuros, eran mixtos, ¿ok? Para que lo entendamos. Y aquí viene el comentario final de este pasaje, versículo 35, mire muy bien, 35, porque Jesús, cuando los discípulos llegan y lo ve en ese momento hablando con la mujer samaritana, cuando Cristo se confiesa como el Mesías. Recuerde que a la única persona que Jesús se confesó como el Mesías fue a la mujer samaritana, por si acaso, para que usted lo entienda. La otra fueron veces que o lo proclamaron como el Cristo o le preguntaron. Pero aquí claramente Jesús dice: yo soy. Es la primera vez y la única vez que encontramos que Jesús reconoce que Él es el Mesías, directamente lo dice. Y fíjese muy bien allí, cuando la mujer sale, o todavía, claro, sale, en ese momento Él dice en el 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, dice 39, de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y note muy bien también, entonces vinieron 40 los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Note bien que en el comienzo del ministerio terrenal de Jesús, Jesús fue a predicar a Samaria, un lugar inexpugnable, un lugar que nunca se había ido. Y Jesús dice: hay una obra, mira la cosecha, mira la cosecha. La cosecha está lista. Y note lo que Jesús dijo como un anuncio. Fue exactamente lo que pasó. Ya que Jesús fue a predicar a Samaria, Jesús fue a anunciar el Evangelio a Samaria, muchos creyeron en Samaria, pero después de eso pasaron los años. Y no hay ninguna más evidencia de que haya habido un fruto de crecimiento hasta que llegó la persecución de Hechos. Capítulo 8, nuestro pasaje. ¿Y dónde fue Felipe? ¿A dónde fue Felipe? A retomar la obra de Dios a Samaria. Exactamente, Jesús había dicho
Los campos están listos para sembrar, para trabajar y para cosechar. Lamentablemente en ese tiempo la iglesia no tenía la visión global. La iglesia no tenía la misión como una perspectiva, como su prioridad, y por eso estamos enfatizando que tuvieron que venir momentos de persecución, tuvieron que venir momentos de prueba para que la iglesia entendiese su misión. Y ahora Felipe está descendiendo a Samaria y dice, como lo leímos la semana pasada, versículo 5 de Hechos, capítulo 8, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. O sea, lo que un día Jesús fue a sembrar la semilla, ahora Felipe iba a cosechar. Ahora Felipe iba a cosechar. Es el segundo misionero enviado a Samaria. Y vemos nosotros, allí quedamos nosotros, versículo 12, aquí vamos a quedar, aquí vamos a comenzar, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio, Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y tal cual Jesús lo predijo, los campos estaban listos para la siega. Y llegó la cosecha, y el Evangelio llegó a la provincia de Samaria, y en ese momento muchas personas fueron convertidas. ¿Qué es lo que hace la semilla de la palabra de Dios? El fruto, el resultado de la semilla de la palabra de Dios es que la semilla de la palabra provoca cristianos. Provoca cristianos. ¿Usted sabe cuál es el único obstáculo para que no crezcan cristianos? Que no se siembre la semilla. Es tan simple, ¿cierto? Es como que si usted quisiera cosechar algo y no se preocupa primero de sembrar, ¿cierto? Si tú no aras la tierra, preparas el campo, tiras la semilla, cuidas y haces todo lo suficiente y lo necesario, ¿cómo después vas a estar esperando ahí? Sería como ilógico. Quiero que crezcan papas, pero si ni hay trabajado la tierra, como para que te crezcan papas, ¿cierto? ¿En qué mundo viví? ¿En qué mundo paralelo viví? Que esperáis que te crezcan papas si no hay tirado las papas, no hay preparado la tierra, no hay tirado los tubérculos, ni nada de eso. Entonces, si usted se fija, Jesús sembró, Jesús comenzó el Evangelio en la región de Samaria, ahora Felipe va a llegar. Recuerde que la gente creyó, dice, muchos creyeron en Samaria, en Jesús. Ahora va a llegar la verdad, ahora va a llegar el Evangelio a Samaria y la gente va a creer. La gente se va a bautizar. Recuerde que en ese momento había una competencia. ¿Cuál era la competencia? La competencia, versículo 9, era un hombre llamado Simón. Simón el mago, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Recuerde siempre, y esto también habla de la lucha por salir y predicar, pero también la lucha constante que nosotros estamos lidiando. ¿Cuál es hoy en día la lucha que nosotros tenemos normalmente? ¿Cuál es la lucha más grande que tenemos normalmente hoy en día? Fíjese que escuchaba por ahí algo que me llamó mucho la atención, que normalmente nosotros somos súper buenos para condenar, por ejemplo, las prácticas pecaminosas, ¿cierto? El robo es pecaminoso, la mentira es pecaminosa, la fornicación es pecaminosa, el adulterio es pecaminoso, y yo no estoy diciendo que no, los vicios son pecaminosos, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a condenar los falsos profetas como pecaminosos? Los engañadores como pecaminosos. ¿Cuánta gente hoy en día anda como falso profeta o no? ¿Cuánta gente hoy en día está proponiendo un evangelio diferente? Están al mismo nivel. Es el mismo nivel de pecado. A lo mejor tiene una buena conducta. Alguien diría, no sé, es tan bueno como el Padre Hurtado, es tan generoso como la Madre Teresa de Calcuta, pero si tiene la doctrina equivocada, es un engañador igual. ¿O no? Es un engañador igual.
Y tenemos que condenarlo con la misma fuerza como condenamos el pecado. Tenemos que condenar la falsa doctrina. Tenemos que condenar las falsas doctrinas. Allí está, y hoy en día, si usted se fija muy bien, el Evangelio está compitiendo, el Evangelio puro y verdadero, la leche espiritual no adulterada, está compitiendo constantemente con la falsa doctrina, que pululan y que confunden, y lamentablemente hay que decirlo de esta manera, muchas veces el error es más atractivo que la verdad. ¿O no es así? ¿Es más fácil de digerir el error? ¿Es más rapidito de asimilar o no? Fíjate que estaba un falso profeta allí, Simón, ejerciendo la magia, y lo había engañado a todos, le había metido el dedo en la boca a todos. Los tenía completamente dado vuelta. Versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Yo no sé, me lo he preguntado toda mi vida de cristiano, yo no sé por qué el error es tan atractivo. Yo no sé por qué la falsa doctrina es tan atrayente. Todo atento, todo oyendo, del más grande al más chico, todo pendiente. Es rico el error parece, es atrayente, es seductor parece el error. Todos estaban ahí, el gran poder de Dios. ¡Wow! Mira Simón, el tremendo predicador, tiene el poder de Dios. Nótalo bien. Siempre el error se va a presentar como algo atractivo, como algo seductor, como algo poderoso. ¿No ves que los falsos maestros de hoy en día te proponen, te dicen que tienen poderes, te dicen que hacen milagros, te dicen que hacen sanidades? Yo no he visto ninguno en el hospital de Chillán sacando a la gente del coronavirus. Todavía no veo a ninguno. Pero supuestamente todos esos superpoderosos están escondidos. Siempre me ha gustado ese meme, ¿lo has visto, cierto, Rodrigo? Del pastor Maldonado, que está mirando así en la cortina, esperando a que pase el coronavirus para empezar los milagros de nuevo. ¿O no? Ahí nos damos cuenta al tiro que no es el poder verdadero. Porque el poder verdadero tendría poder sobre el coronavirus. Note bien que cuando vio, versículo 11, y en adelante dice, y le estaban atentos porque con artes mágicas les había engañado, y dice el 13, también creyó Simón mismo. Cuando Simón, el mago, vio los milagros verdaderos, cuando Simón el mago vio el poder, recuerde que dice versículo 7, que muchos tenían espíritus inmundos y que muchos fueron sanados a través de Felipe. Cuando Simón el mago vio el poder verdadero de Dios y se dio cuenta, digámosle en una palabra coloquial, lo chanta que era su poder, hasta Simón se convirtió. Hasta el mago, el que estaba engañando a todos. Chuta, yo creo que si había engañado a la gente, yo creo que él sabía todas estas cosas de los palos blancos, yo creo que sabía todo esto de lo emocional, yo creo que estaba perito y estaba capito con maneras y estrategias para poder engañar a la gente. Para ver que la gente hoy en día que te sana son puras enfermedades de adentro. Todavía no veo a ninguno que le haya puesto una mano a otro, que le haya puesto una oreja a otro, que le haya puesto un ojo a otro, que le haya puesto un pie a otro. ¿Ha visto usted eso? Yo no lo he visto. Pura enfermedad de la guata, pura enfermedad de adentro, pura enfermedad que no son comprobables. Todavía no veo un muerto resucitar. Ahí usted se da cuenta inmediatamente que como Simón usan las artimañas del error. Y al final la gente es confundida, la gente es engañada. Pero cuando Simón vio el poder verdadero de Dios, él inmediatamente lo reconoció. ¿Quién mejor que él? El dueño del engaño, cuando ve la verdad y cuando ve el poder de Dios, él queda maravillado. Versículo 13, incluso dice allí, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Estaba atónito. Se dio cuenta del poder de Dios, se dio cuenta de su engaño, se dio cuenta que él había sido piedra de tropiezo
¿Para cuántas personas, por culpa de su error, por culpa de su engaño? Fíjese, hermanito, que es bueno meditar en este momento, ya que muchas personas cuando piensan en el caso de Simón el Mago, piensan de que la conversión de él no fue sincera. No fue sincera. Y muchos dicen, no, él se bautizó, pero después va a pecar. ¿Será válido su bautismo? Me han preguntado por ahí, le confieso, me han preguntado por ahí. ¿Será válido su bautismo? ¿Qué hacemos con una persona? Mira lo que voy a decir. ¿Qué hacemos con una persona que se bautizó, pero momentos después de su bautismo, no sé cuánto tiempo, pero momentos después de su bautismo, inmediatamente pecó y quiso comprar el don de Dios? ¿Será inválido su bautismo? ¿Será inválido su bautismo? Es una pregunta que surge. Porque fíjate, ahora, ¿Pedro negó la salvación de Simón? Porque Simón va a llegar con Pedro. Incluso Pedro va a ser muy duro con Simón. Pedro va a ser muy duro con Simón, por si acaso. Pero piensen en esa pregunta, por favor. ¿Qué pasa si una persona se bautiza como Simón, salió del error, pero todavía le quedan residuos de sus prácticas malas? Pero creyó en el Evangelio, obedeció el Evangelio. ¿Será inválido su bautismo? ¿Tendrá que volver a bautizarse? ¿O qué tiene que hacer una persona en una condición tal? ¿Qué tiene que hacer una persona en una condición tal? Bueno, pensemos hasta que lleguemos al final de la historia hoy día. Mira ahora, versículo 14. Vamos a responder la pregunta, no se olvide, vamos a responder la pregunta, pero no es el momento de responderla. Solo estoy haciendo la pregunta porque vemos que él creyó. Él creyó, él se bautizó y él estaba siempre con Felipe. Estaba aprendiendo de la palabra de Dios con el evangelista Felipe. Tenía hambre de conocer mucho más. Ahora, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué estaba pasando en ese momento en Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba pasando? ¿Ah? Dígalo. Estaban arrancando. Había una cruenta persecución. Recuérdenlo. No se olvide nunca, no lo quite de su atención, de que en ese momento en Jerusalén había una tremenda persecución, pero aún así, los apóstoles tomaron una importante decisión. Aunque estaban pasando momentos muy desesperados, ellos no perdieron el enfoque de la obra y enviaron a sus dos mejores hombres. Si alguien me hubiera preguntado a mí que Pedro y Juan se queden en Jerusalén para seguir sosteniendo la obra, claro que sí, claro que sí. Pero la obra también lo necesitaba en Samaria. Y enviaron a dos de sus mejores hombres, versículo 14, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y el motivo claramente revelado es que oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Qué ve usted detrás de esa frase? En el corazón de los apóstoles. ¿Qué ve usted detrás de esa? Note bien que Jesús no le había dicho a la multitud. Recuerde que en Hechos capítulo 1, versículo 8, ninguno de los que salió en la persecución estaba con Jesús. Jesús estaba hablando solamente con los 12 apóstoles cuando estaba en Hechos capítulo 1. A los 12 apóstoles fue que le dijo que yo quiero que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles fueron los que recibieron, pero ahora los apóstoles no salieron hasta este momento. Y la gente es la que sale por la persecución. La gente es la que sale. ¿Será que se habrán pegado el alcachofazo y habrán dicho, chuta, si hasta la gente está predicando y nosotros estamos aquí? Y nosotros todavía estamos en Jerusalén y al que nos mandó a predicar afuera fue a nosotros, pues.
No fue a la multitud. No fue a la gente. Fue a nosotros. A mí me habló personalmente Jesús. ¿O no fue así? Pedro tiene que haber pensado, ¿a quién le dijo? ¿A quién le dejó esa misión? Recuerde que la misión de la iglesia en primer lugar fue dejada y encomendada a los apóstoles. Que los apóstoles la delegaron a la iglesia a otra cosa. Y que por implicación nos llega a nosotros, obviamente, pero los primeros depositarios de ese mandamiento fueron ellos. Y ellos no están saliendo. Hasta este momento. ¿Qué ve usted detrás de la decisión de los apóstoles? Ayúdenme. ¿Qué nota usted detrás? ¿Por qué en el versículo 14, yo ya expliqué el motivo claramente, pero ¿qué vemos detrás de este motivo? ¿Por qué enviaron a dos de sus mejores hombres, estando en pleno contexto de persecución, estando en pleno contexto de prueba, y envían a Pedro y a Juan a apoyar a la iglesia en Samaria? ¿Qué se le viene a la mente a usted? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Por qué enviaron allá los apóstoles como grupo? Darle ánimo, ok. ¿Qué más? Sí, creo que era para darle ánimo. Note bien que los que estaban sufriendo pruebas, los desanimados, van a darle ánimo a los que no tienen problemas, a los que no están sufriendo persecución. De que más no te lo entiendo. Son los apóstoles los de Jerusalén los que están sufriendo y mandan apoyo a Samaria, que no está sufriendo. Para que más o menos uno lo entienda. Es lo mismo que cuando se nos recuerda en la ofrenda que los de Macedonia, que eran pobres, estaban mandando dinero a los que tenían más que ellos. ¿Cierto? Es increíble cómo es eso. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué había en el corazón de los apóstoles? Note que la gente estaba siendo dirigida por el Señor. La obra estaba creciendo. Las almas estaban siendo alcanzadas. Personas estaban siendo bautizadas. Pero había una inquietud profunda en el corazón de los apóstoles. ¿Y cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave que los motivó a salir de Jerusalén, aún en medio de una prueba, solamente para ir a ver a su hermano? ¿Qué es lo que había en el corazón de ellos? Dígalo, ayúdeme. Si tiene alguna palabra en su mente, ¿cuál es la palabra? ¿Qué te motiva a ti a hacer algo por otra persona que tú ves que está en necesidad, que tú ves que está en problema, que tú ves que necesita tu apoyo, que tú ves que necesita tu ánimo? Aun cuando tú muchas veces estás enfrentando problemas más grandes que ellos. A lo mejor más grandes que ellos. Porque los apóstoles en ese momento eran los más problemados. Tenían una sentencia sobre sus cabezas. Estaban matando cristianos en ese mismo momento. Pero ellos se olvidaron de sí mismos. Ellos se olvidaron de sí mismos. Y se enfocaron en la verdadera necesidad. ¿Qué te motiva a hacer eso a ti? ¿Qué te motiva a hacer eso a ti? ¿Qué me motivaría a mí a hacer eso? ¿En una palabra? Amor, ok. Amor, sí. Pero sobre todo, preocupación. Preocupación. El motivo, el sentimiento es el amor, obviamente. Amaban a sus hermanos, pero sobre todo estaban preocupados por sus hermanos. Sobre todo tenían en su mente y en su corazón estos nuevos cristianos, tan recién bautizados. ¿Cómo estará su fe? ¿Qué estarán haciendo? ¿Cuánta preocupación hay en nuestra vida
por tus hermanos. Piensa en tu hermano. No estoy hablando de tu grupo. No estoy hablando de tu amigo, de tu yunta, de con quién te lleváis bien, con quién tú tenés feeling. Es fácil ayudar y preocuparse por aquellos que se preocupan de ti, ¿cierto? Estoy tratando de parafrasear un poco lo que dice Jesús. Es fácil saludar a los que te saludan, es fácil amar a los que te aman, es fácil servir a los que te sirven, ¿cierto? En eso Jesús dice, no hay nada novedoso. No hay nada de novedoso que tú te preocupes de aquellos que se preocupan, tú saludes a aquellos que te saludan. Lo novedoso es que tú ames, que tú sirvas, que tú te entregues por lo que no se entregan por ti. Que tú te preocupes por los que no se preocupan por ti. Eso es grande. Eso sí es grande. Y yo creo que ese es un sentido súper bonito. Pregúntese, ¿qué ganan los de Jerusalén? ¿Qué ganan los de Jerusalén al ir a apoyar a Samaria? ¿Ganan algo? ¿Ganan algo? Lo único que van a ganar es un corazón hinchadito de saber que están amando a su prójimo, de saber que están ayudando a su hermano. Pero me gusta mucho el espíritu, porque si tú te fijas muy bien, la mayoría de los pasos que nosotros damos, la mayoría de las cosas que como el mundo se mueve hoy en día, siempre se basa en un intercambio. Siempre se basa en una conveniencia. Tú no te vayas a estar desgastando si tú no vayas a ganar algo a cambio, si tú no vayas a conseguir algo a cambio, si tú no vayas a sacar algo positivo. ¿Para qué voy a estar invirtiendo? ¿Para qué voy a estar gastando? ¿Para qué voy a estar viajando? ¿Para qué voy a estar haciendo esto si no voy a ganar nada? ¿Cierto? Ese es el pensamiento de hoy en día, porque pensamos que ese es como un pensamiento económico. Ve que hasta cuando uno lo invitan a un cumpleaños piensa de la misma manera. A ver, más o menos como de cuánto tiene que ser el regalo, porque como que es medio apretado y no pone muchas cosas. ¿Cierto? No, para ir a comer su frito y papas fritas y una ramita con un regalo de 2 lucas nomás quedó listo. ¿Cierto? ¿Para qué va a ser un regalo bueno si no es nada tan rajado como para... Así uno lo mira. Así uno lo mira a veces. ¿O no? Y por eso es que tienen que poner, cuando hacen los amigos invisibles, tienen que poner cuota. Porque si le dejamos al corazón de la gente, anda a saber lo que te van a regalar. ¿Cierto? Anda a saber lo que te van a regalar, porque la gente siempre está pensando en gastar lo menos y en conseguir lo más. ¿O no es así? Ese es un espíritu de conveniencia. Pero en eso no hay gloria de Dios. Para que usted lo entienda. En eso no hay gloria de Dios. La gloria está cuando tú te preocupas, cuando tú sirves, cuando tú amas, cuando tú entregas y tú no ganas nada a cambio. Lo único que había en el corazón de Pedro y Juan y los otros apóstoles era un sincero amor por sus hermanos, y por eso estuvieron dispuestos a hacer el viaje, estuvieron dispuestos a exponerse, estuvieron dispuestos a ir a apoyar a la obra. Alguien diría, pero si Samaria está creciendo, tiene evangelistas, tiene a Felipe, tiene... ¿Para qué? Pero había una preocupación en su corazón. Había una preocupación en su corazón. Ellos decían, tienen a Felipe, pero ¿por qué no puedo ir yo? La iglesia está creciendo, pero ¿por qué no puedo apoyar yo? Normalmente la perspectiva del cristiano de hoy en día, que lo haga otro, mejor yo no. La perspectiva de los apóstoles, estamos perseguidos, yo quiero ir. Yo quiero involucrarme. Yo quiero trabajar. Pero es que te están persiguiendo, es que te pueden matar, es que te pueden encarcelar, es que ese Saulo de Tarso está dejando la embarrada. Yo quiero hacerlo. Y fueron una bendición para la iglesia. Si tú miras muy bien, versículo 15 en adelante, ya habían milagros. Recuerde que ya habían milagros en Samaria por la mano de Felipe. Pero algo todavía no había sucedido. Algo todavía no había llegado. Recuerde que Lucas, recuerde esto, muy importante, lo hemos mencionado en los sermones de capítulo 2 y capítulo 3. Recuerde que Lucas no le gusta estar repitiendo la misma historia a cada rato.
Porque si usted se fija muy bien, Lucas acá no tiene que explicarnos a nosotros que cuando las personas se bautizaron, lo que vino a morar dentro de su vida fue el don del Espíritu Santo. No tiene que explicarlo si ya lo explicó en Hechos 2:38. También en Hechos 5:32 dijo de que los que obedecen a Dios reciben en su vida el Espíritu Santo. Como señal, como en este caso como un sello, el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Eso ya lo dijo, ¿cierto? Eso ya lo dijo. En Hechos 2:38 y en Hechos 5:32. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque note bien ahora que se va a hablar de la recepción del Espíritu Santo, pero no se refiere a la presencia de Dios morando en la vida de ellos. Porque ya Lucas lo dijo. Ahora se está refiriendo a otra cosa diferente, que es importante notar. Recuerden que nosotros dijimos que hay dos promesas totalmente diferentes la una de la otra. Una era la promesa del bautismo en el Espíritu Santo, que eso era la presencia, el Espíritu Santo morando dentro de ti. Y la segunda promesa era el poder del Espíritu Santo. Y el poder se manifestaba con dones sobrenaturales. Lenguas, profecías, milagros, prodigios. Eso era diferente. Y siempre lo voy a remarcar, hermano, porque de las dos promesas, una sigue vigente y la otra ya terminó. Y la otra ya terminó. Y aquí vamos a ver el punto de inflexión, por lo menos que nos va a explicar. Porque la promesa del Espíritu Santo morando en la vida del cristiano continúa. Cuando usted se bautizó, ¿quién está morando dentro de usted? El Espíritu Santo. ¿Quién está morando dentro de ti? La presencia misma de Dios como un sello, como una arras, como una garantía. Pero note muy bien ahora que lo otro que está diciendo, versículo 15, mírenlo muy bien allí, versículo 15 hasta el versículo 19 dice: los cuales habiendo venido Pedro y Juan, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Nota la diferencia? Está hablando aquí de la promesa del Espíritu Santo morando dentro del cristiano, o está hablando de cosas palpables, tangibles, visibles, de un poder que se puede ver. ¿Lo nota ahí o no? Uno de los motivos por qué Pedro y Juan fueron para hacer bendición y preocupados por ello era para poder confirmar la iglesia. La iglesia había sido establecida, pero una palabra que siempre se asocia en el libro de Hechos, cuando las iglesias de Cristo son establecidas, después de eso viene la confirmación. ¿Usted sabe lo que es la confirmación? Es cuando después son enviados agentes apostólicos para poder capacitar a la iglesia con dones y talentos, para que la iglesia pueda desenvolverse sola. Para que la iglesia pueda desenvolverse sola. Y Dios capacita, y Dios aparta, y Dios elige, y Dios ordena el cuerpo. Primero una iglesia, dentro del proceso de establecimiento de una congregación, primero viene el fervor evangelístico, llegan las almas, pero después llega un ordenamiento de parte de Dios. Lo que está pasando aquí es exactamente lo mismo. La iglesia es establecida, la iglesia comienza con un boom evangelístico, pero ahora la iglesia tiene que comenzar a trabajar. Y para que la iglesia comience a trabajar tiene que ser ordenada. Y envía a los emisarios apostólicos para confirmar la iglesia, para ordenar la iglesia. ¿A través de qué cosas se ordenó la iglesia? Si usted lo mira muy bien, a través de los dones sobrenaturales.
Y los apóstoles tuvieron que imponer las manos, versículo 17, versículo 18, entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo, que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los únicos capacitados que podían transmitir el poder del Espíritu Santo? Los apóstoles. Nadie más. Entonces debe ser súper obvio que si nosotros no tenemos apóstoles hoy en día, porque nadie puede cumplir los requisitos, entonces no hay nadie capacitado para poder transmitir los dones del Espíritu Santo. Con la muerte del último apóstol, espero que lo entienda de esa manera para que usted entienda, porque hoy en día hay gente que se autoproclama como apóstoles, como que tienen el Espíritu Santo, como que soplan a la gente, la tiran para atrás, le tiran kamehameha y cosas como esa, pero por lo menos por lo que nosotros estamos viendo, para poder hacer esas cosas tú tienes que ser un apóstol ordenado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día no hay ninguna persona viva que pueda cumplir los requisitos para poder ser un apóstol de Jesucristo. Número uno, porque nadie estuvo en su ministerio terrenal. Y el primer requisito era haber estado con Jesús en su ministerio terrenal, haber visto los milagros y haber escuchado su enseñanza. Nadie puede cumplirlo ahora. En el primer siglo apenas 2 personas pudieron cumplirlo después de los 12. ¿Se acuerda que en Hechos 1 lo estudiamos? Que solamente 2 pudieron ser capaces de cumplir. Y por eso se eligió a Matías. Y fue contado con los 12. Pero nadie más. En esa generación pudo cumplir con los requisitos. Si en esa generación solo 2 pudieron servir de relevo, imagínense en esta generación que nadie ha visto a Jesús, que nadie ha escuchado a Jesús, que nadie ha visto los milagros de Jesús, que nadie estuvo presencialmente. Una persona que quisiera ser apóstol debería por lo menos tener más de 2000 años. Debería tener más de 2000 años. No existiría. Entonces, ¿quiénes son las personas encargadas de transmitir los dones? Los apóstoles. Fíjese muy bien. ¿Por qué estoy diciendo esto? 2 puntos. Versículo 18. Cuando vio Simón. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿estamos hablando de la morada del Espíritu Santo dentro de ti? ¿O son cosas que se ven? Versículo 18. Son cosas que se ven. O sea, no está hablando de lo mismo. Por ejemplo, cuando usted fue bautizado, ¿usted vio al Espíritu Santo que entró a su vida? ¿O cuando fue bautizada otra persona, usted vio el Espíritu Santo entrando a su vida? No. Porque eso es una promesa personal, interna, espiritual. Entonces aquí yo me doy cuenta que esto es diferente, porque Simón vio. O sea, no está hablando de la recepción del Espíritu Santo, está hablando de algo que se ve, que es diferente. Y número 2, dice 19, dadme también a mí este poder. O sea, es algo que se ve y es un poder. Entonces, con toda certeza, tenemos que concluir que lo que los apóstoles transmitieron en ese momento por la imposición de sus manos fueron los dones, el poder del Espíritu Santo, las manifestaciones sobrenaturales de lenguas, de señales, de prodigios, de los dones espirituales. En ese momento por la imposición de sus manos. Porque Simón vio esto, porque Simón dijo, dadme a mí también este poder. Para que usted entienda que lo que pasó en Samaria no fue que descendió el Espíritu Santo en el momento de su bautismo, sino que aquí está hablando de una señal visible que con la imposición de las manos de los apóstoles le estaban dando los dones, le estaban dando capacidades sobrenaturales, estaban en ese momento al imponer las manos sobre ellos y orando por ellos, estaban en ese momento transmitiéndole el poder del Espíritu. Para que separemos, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo dentro de usted.
dentro de usted. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Me estoy tomando todos los minutos que más pueda, porque no quiero que queden dudas, ¿cierto? Porque no quiero que queden dudas. Para que lo vea claramente, la Biblia nos muestra en el libro de los Hechos que hay dos promesas totalmente diferentes. Una, la promesa de el Espíritu Santo morando dentro de ti. ¿Quién tiene esa promesa? Todos nosotros. Todos los que han sido bautizados tienen la promesa del Espíritu Santo morando dentro de ti. Pero con la imposición de las manos de los apóstoles, había una segunda promesa. El poder sobrenatural. El poder del Espíritu que venía y capacitaba a una persona para poder obrar los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Como hoy en día no tenemos a los apóstoles, entonces no tenemos los dones sobrenaturales del Espíritu Santo con nosotros. ¿Tenemos dones? Claro que sí. En el momento de nuestro bautismo Dios nos da dones, obviamente. Todos hemos sido bendecidos con dones, pero no estamos hablando aquí, ya Dios no necesita las manos de los hombres. Ya Dios no necesita las manos de los hombres para obrar milagros, ni para transmitir dones. Esa fue una bendición que se dio solo a los apóstoles. No es de que Felipe tenía el Espíritu Santo, sí. Felipe tenía el poder del Espíritu Santo, sí. Recuerde que en Hechos 6 a Felipe le impusieron primero las manos a él, ¿cierto? Felipe le impusieron las manos y llevó el poder a su vida. Pero Felipe tenía la capacidad de transmitir esto a otro. No. Tuvieron que venir Pedro y Juan a transmitirlo. Porque alguien diría, pero hagámosla más cortita, pues sí, que Felipe le imponga las manos y estamos listos. No, Felipe no podía. Y por eso tuvo que venir Pedro y Juan a hacer un largo viaje, porque solo los apóstoles tenían la capacidad de poder imponer las manos en la gente y de poder transmitir los dones sobrenaturales en la gente. Por eso Simón, y estamos hablando del poder, de los dones, Simón dijo, esto es poder. Dadme a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos, dice 19, reciba el Espíritu Santo. Él quería también tirar el Kamehameha. Él también quería tener poder y transmitir este poder, y en este caso, entregar este poder a otro. Versículo 20, para que ya vamos terminando. Versículo 20 al 25. Nótelo bien. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y más iglesias de Cristo se establecieron, y más cristianos se convirtieron en la región de Samaria. Pregunta, última pregunta que habíamos dejado en este caso, ahí, guardadita. ¿Simón era cristiano? Simón se bautizó. ¿Fue válido su bautismo? ¿Fue válido? ¿Sí? Pedro no lo manda a bautizarse de nuevo. O sea, tenemos aquí la evidencia de una persona que se bautiza, entiende el Evangelio, pero tal vez tiene fallas en su vida todavía. Tiene fallas. Y se equivocó. E hizo un ofrecimiento inapropiado. Le pidió a Pedro que quería pagar por tener un poder del Espíritu Santo. Una tontera tamaño, ¿cierto? Inmensa. Pero Pedro no le dijo, oye, tú no soy cristiano. Oye, arrepiéntete y bautízate de nuevo. No hay entendido ni una cuestión. No, pero sí Pedro reconoció
la gravedad de la vida espiritual como estaba Simón. Que aunque Simón era un cristiano, miren los calificativos que Pedro dice. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estás encadenado. Simón, te acabas de libertar de las cadenas del pecado y tú, por decisión propia, te estás volviendo a meter en cadena. Para que usted entienda. ¿Cuál es la clave, hermanito? ¿Por qué quise hacer esta pregunta? ¿Simón estaba perdido en ese momento? Sí, estaba perdido. O sea que una persona puede ser salva. ¿Simón fue salvo? Claro que sí, se bautizó. Pero cayó en el pecado. ¿Qué pasa ahora cuando una persona cae en el pecado? Está perdida. En hiel de amargura, en prisión de maldad, veo que tú estás. Podemos nosotros habernos bautizado, podremos nosotros haber hecho las cosas bien delante de Dios, conocer la verdad, conocer el Evangelio, pero después de eso haber caído y estar encadenado y en una prisión de maldad. ¿Puede la persona? Sí. Aquí está Simón. ¿Qué tenemos que hacer si estamos en una situación como esa? ¿Qué pasa si el pecado no se vuelve a encadenar nuevamente? O sea que para que usted entienda que al bautizarse, usted no se hace inmune al pecado. La lucha continúa, hermano. La lucha continúa. Lo único que ahora en una perspectiva diferente. Porque por lo menos ahora pertenece al ejército de Dios. Por lo menos ahora usted está en el bando de Dios. Por lo menos usted ahora va a ser escuchado por Dios. Recuerde que antes de Cristo Dios no te escucha. No existes delante de Dios. Estás muerto en delito y pecado. Ahora, por lo menos eres parte del pueblo de Dios. Tienes una comunión con Dios. Tienes una relación con Dios. Rota, deteriorada, encarcelada, pero tienes una relación con Dios. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Arrepiéntete. Versículo 22. Ahí está. ¿Quieres ser salvo? ¿Queremos ser salvos? Arrepiéntete. ¿Qué tiene que hacer el cristiano cuando peca? ¿Qué tiene que hacer el cristiano cuando cae en alguna maldad? ¿Qué tiene que hacer el cristiano cuando comete algún error? Simple, hermano. Arrepentirse. Hay que cambiar. Hay que mejorar. Nada más que eso. No hay otro cuestionamiento de Pedro. Solo arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse significa comenzar a ver las cosas como Dios las ve, comenzar a aborrecer el pecado y dejar ese pecado que te puede llevar al infierno. Porque si yo me doy cuenta que soy ladrón, si yo me doy cuenta que soy mentiroso y quiero persistir en mi mentira, ¿Dios me podrá perdonar? Si yo quiero persistir en mi mentira, no. ¿A quién Dios va a salvar? ¿Al mentiroso que sigue mintiendo? ¿O al mentiroso que le confiesa a Dios y dice, Señor, no quiero mentir más? Y me arrepiento, Señor. Quiero ser una persona nueva, quiero ser una persona distinta. Versículo 22. Y ruega a Dios, ahí está el tema del arrepentimiento, si quizás te sea perdonado. ¿Sabe por qué Pedro, mucho se discute, por qué Pedro lo puso en condicional? ¿Y sabe por qué Pedro lo puso en condicional? Si quizá Dios, porque Pedro le puede predicar la verdad a la gente, pero Pedro no sabe cómo la gente va a reaccionar. Pedro no sabe cómo la gente va a reaccionar. O sea, nuestra misión es decirle a la gente la verdad, pero tú no sabes si él se... Porque ¿qué pasa si Pedro dice, no, si Dios te va a perdonar? Y Simón no se arrepiente y no cambia. ¿Dios no lo va a perdonar? Estaría yo dándole falsas expectativas a las personas. Como mucha gente hoy en día le anda dando falsa expectativa a la gente. No, si todos se van a salvar. No, si todos son buenos. No, si todos no van a ir al cielo. No, si todos son hijos de Dios. No, si todas las religiones, si no importa todas las banderas, no importa los estandartes, no importa los letreros. Si todo, de toda la iglesia Dios va a sacar. ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia no dice eso.
La Biblia dice que tiene su iglesia y acá su iglesia la va a buscar. Y la Biblia nos dice que los que hagan la voluntad de Dios van a ir, y no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y mucha gente puede decir que cree en Jesús, y mucha gente puede decir que está en obediencia a Dios, y mucha gente puede dar la apariencia de que son cristianos, de que son justos, que son buenos, pero si no se arrepienten, Dios no los va a perdonar. Porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que las cadenas del pecado solamente se pueden cortar con las tijeras propias de tus propias convicciones, de tu propio arrepentimiento. Dios tiene todo el poder para perdonar. Dios quiere puro perdonarte, Dios quiere puro estar a cuenta contigo, Dios quiere puro tener comunión contigo, pero soy yo el que tengo que tomar la iniciativa, como le está diciendo Pedro. Simón, te bautizaste, un día fuiste a Cristo, un día buscaste perdón, un día buscaste reconciliación, te caíste. Horrible que te hayas caído, pero te puedes volver a levantar. Arrepiente, ruega a Dios. Si quizá sea perdonado. Simón mismo está ahí, ay, rueguen por mí, Señor, por favor, ayúdame. Bueno, Simón tuvo que arrepentirse. La única ganancia para mi vida y para su vida, aprendiendo la historia de Hechos capítulo 8, si hay algo, hermano, si hay algo que en este momento te esté encadenando a una hiel de amargura, si hay algún pecado, alguna actitud, algo en tu corazón que te esté estorbando para poder tener una comunión fluida delante de Dios, Pedro te diría, no yo, Pedro te diría, arrepiéntete y ruega a Dios. Eso es lo que Pedro diría. Y yo quiero darle el mismo consejo que Pedro. Arrepintámonos. Arrepintámonos, porque un santo que ha disfrutado de la gracia puede caer de la misma. Y podemos perder la salvación, hermano. El chancho no está tirado. Porque a veces la gente piensa que por venir a la iglesia, que por tomar la cena, que por leer la Biblia, ya con eso estamos listos. Jesús dijo en Lucas 13, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Porque la clave para la salvación no son los ritos religiosos. La clave para la salvación es vivir una vida de arrepentimiento. Solo eso. Vivo una vida de arrepentimiento. Usted sabe dónde está fallando, yo sé dónde estoy fallando. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Arrepentirse. ¿Qué tiene que hacer? Cambiar. Nada más que eso. Y orar a Dios para que con mi verdadero arrepentimiento, recuerde que hay falso arrepentimiento, con mi verdadero arrepentimiento podamos tener el perdón de Dios. Pero como yo siempre lo vivo conversando, a veces en mi familia, lo vivo conversando. Si usted no está dispuesto a dejar de pecar, no le pida a Dios o no le diga que está arrepentido. No se engañe a sí mismo. ¿Cierto? Porque si usted no quiere cortar con las cadenas del pecado, aunque usted use la palabra arrepentimiento 1000 veces, eso no es arrepentimiento. ¿Cierto? El verdadero arrepentimiento se ve en algo súper simple. El que pecó está dispuesto a cortar con las cadenas del pecado. Si no, es puro emocionalismo. Y si usted se fija, las cárceles están llenas. Las cárceles están llenas de gente que vive diciéndole a su familia, a su esposa, a su hijo, a su madre, a sus familiares, es que me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. Y salen y son más malos que antes. No sirven. Son más malos. No sirven. Lo único que sirve es que si yo, en vez de eso, uno estaría calladito, arregla cuentas con Dios y comienza a obedecer y servir. ¿Cierto? Es el verdadero arrepentimiento. Simón no tenía que hacer nada, orar a Dios no. ¿Qué tiene que hacer un cristiano cuando peca? No tiene que bautizarse de nuevo, no tiene que venir a pedir perdón adelante, no tiene que levantar la mano, no. Un cristiano cuando peca tiene que hacer la cortita. Arregle las cuentas con su padre. Pídale perdón a Dios, cambie y mejore sus cambios. Amén. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Hoy día disculpe que comenzamos un poquito más tarde. Estaba todo el internet caído por todos lados. Así que tenemos que buscar soluciones. Pero vamos a estar, ¿cierto? Vamos a estar orando
le voy a estar pidiendo, a ver si mi hermano Sergio Bustamante nos puede llevar a la presencia de Dios y pedir por algunas peticiones. ¿Qué peticiones tenemos, hermano? Voy a cortar la transmisión mientras.